Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Ya de regreso en su programa Estación... ¿De regreso? ¿Cómo? Bienvenidos a su programa Estación Central, los saludamos con mucho gusto. Oigan, es viernes, ¿no? Es viernes, estamos contentos, aparte ayer fue quincena, podemos decir ya que hoy es viernes de quincena. ¿Te robaron el primer corte? No, por supuesto que no. En seguridad. Bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo a nombre de todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta usted a través de C7 Radio y C7 Televisión. Recuerde que también nos puede sintonizar vía internet en www.c7jalisco.com. Estamos a sus órdenes en el 3030-5307 y también a través de la alada sin costo 01800-087-8817. Le recuerdo que estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Reitero, es viernes y los viernes cerramos con el tema de la semana con nuestros amigos, compañeros, reporteros y periodistas. Es por eso que doy la bienvenida, iniciando mi mano derecha, con las damas, por supuesto. Saludo con mucho gusto a Paloma Robles de Reporte Índigo. Paloma, hola. Gracias, Begoña, hola a todos, compañeros. Compañeros, bueno, ay, cuánta seriedad. Alguien tiene que ser serio. Sí, gracias, Paloma. Eso se llama Begoña. No. Bueno, no empecé muy seria, gracias. Saludo también con mucho gusto a Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Medios UG Noticias. Gracias, buenas tardes. Víctor. ¿Qué tal a todos? A ti sí te creemos la seriedad. Bueno. No, nada de eso. Mira cómo agarra el app para que no se lo roben. Víctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Saludamos también con mucho gusto a Azul de la Cueva. ¿Cómo está Azul, columnista del Informador y Proyecto 10? ¿Cómo estás? Buenas Aquí tardes. muy a gusto. Muy a gusto. Sí, muy contento de estar aquí en viernes. Nos da mucho gusto. Qué bueno. Gracias, Azul. Y también Raúl Torres de La Jornada. Raúl, el más serio también esta tarde. En serio. ¿Qué tal? Sí. Compañeros. Bueno, Buenas tardes. Pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Les reitero, esta semana hablamos acerca de la delincuencia e inseguridad en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, pues tuvimos diferentes perspectivas, puntos de vista, desde partidos políticos, el martes con asociaciones civiles, universidades también, el miércoles con los jóvenes, ayer jueves que vinieron diputados y bueno, hoy cerramos este tema, ¿no? Y es que de unas semanas para acá es cuando más movimiento ha habido tanto en los medios de comunicación como también en la percepción, en los ciudadanos, en la vida diaria, este tipo de delincuencia o inseguridad, ¿no? Pudiéramos hablar de la zona de Chapultepec, podemos hablar también de la zona aquí de Ladrón de Guevara, ¿no? Qué apropiado. Bueno, de la Colonia Americana, podemos hablar incluso, bueno, hasta de Oblatos, de Zapopan, de Tlajomulco, ¿no? Creo que en general la zona metropolitana, aunque hay sus puntos muy ubicados, en general la percepción y lo que la gente nos pueda platicar, tanto en la calle como en las llamadas por teléfono, bueno, pues todos hemos conocido a alguien que ha sido víctima de la delincuencia, ha sido víctima de la inseguridad, ya sea en la calle o también en sus casas, ¿no? El robo en los domicilios. Entonces, pues bueno, esta semana cerramos con estos puntos. Algo de lo que se habló, y digo, antes de irnos al primer corte, pero rápidamente, cosas que se tomaron en cuenta durante esta semana, se habló acerca de la marginación, acerca de la desigualdad, que durante muchos años ha permeado. Se habló acerca de la deserción escolar también, ya sea por Pero parte... ya con los bienevales se va a arreglar eso. Ok, bueno, pues ya lo veremos. De la deserción escolar, ya sea por parte de los padres, por parte de los chavos. Acerca de la impunidad, ¿no? Ir a levantar una denuncia cuando te roban algo, ya sea en tu casa o en la calle, bueno, pues cuánto tiempo te tardas en levantar la denuncia y con qué resultados, ¿no? Se habló también acerca de la impunidad y que las personas no denunciamos, o si denunciamos, pero cuál es el resultado de la denuncia, ¿no? Son esos dos puntos. Ahorita que nos platique Zul. Acerca de los policías, la desconfianza hacia los policías. Se habló también de propuestas, ¿no? Regresar a la policía de barrio, regresar también a las colonias, que los vecinos estén informados, que sepamos quién es el vecino de enfrente, quién es el vecino de al lado, que no estemos tan aislados, ¿no? Algo también de lo que se habló, bueno, pues ejemplos de otras ciudades. Que a lo mejor en el Distrito Federal, bueno, pues se aplicó con Giuliani. ¿Qué pudiera suceder aquí? O sea, ¿qué ejemplo? Con tolerancia cero, ¿no?
de quién pudiéramos tomar ejemplos que se pudieran tropicalizar a la zona metropolitana de Guadalajara. Se habló también acerca de, pues en las universidades hay muchos expertos, hay investigadores, cómo pueden ser sumados a las estrategias de gobierno para hacer una estrategia inteligente, política y también teórica en relación con la seguridad. En este primer bloque, ¿quién quiere tomar la palabra con esto que en general yo les he estado comentando? ¿Quién dice? Yo quisiera Víctor Manuel empezar, Sabasa. porque me llama la atención dos puntos que tocan, la impunidad y el aspecto de la inteligencia en los cuerpos de seguridad. Primero, en cuanto a la impunidad, se habla de una tolerancia cero, por ejemplo. Cuando podríamos empezar simplemente por poner orden. ¿Cuántos años tenemos? Estamos entregados, yo creo, la mayoría. Y no es de 3, 6, sino es de 9, 12, 15, 18, 21. Que 5 de febrero se venden cosas robadas. Que los celulares se venden en el Bagatillo y en la plaza de ahí de San Juan de Dios. Que se venden medicinas apócrifas o piratas en la zona del santuario. Esos lunares que están en la zona metropolitana de Guadalajara tienen años operando. Sí, en estos momentos el escenario ha detonado y yo lo atribuyo más incluso a videos, a los videos que se han difundido y que impactan y le duele a la gente. ¿Por qué? Porque si te remites a las estadísticas, incluso el año pasado se robaron más celulares que los que se han robado hasta este año en la zona metropolitana y en Guadalajara. Y si te vas más atrás, son más. Y hay un tiempo que incluso tú analizas, era en torno de 8,000, fueron en el 2011, 9,700 en el 2012 aproximadamente. Y si te vas más atrás, resulta que no encuentras estadística. ¿Por qué? Porque resulta que el teléfono celular llegabas y decías, me robaba mi teléfono celular, se levantaba un acta circunstanciada que nunca llegaba a ser averiguación previa, se guardaba en un archivo y te apuesto que si nos pusiéramos a buscarlas y a contarlas, serían 12,000, 13,000. O sea, porque el robo de celulares ya era impactante para esas fechas. De hecho, si tú ibas al Bagatillo, a cualquier mercado negro, veías que los mercados negros eran más amplios en cuanto a aparatos. Y hoy sí se ha sentido una reducción, porque obvio se está pegando, pero sigue siendo la víctima, la persona víctima de un robo, sigue teniendo impacto, pero el escenario lo tenemos desde hace muchos años. Es a lo que voy. Los lunares del crimen, una delincuencia organizada, si quieres tú, no a lo grande, pero sí que impacta directamente al ciudadano, que es el delito, nos olvidamos de él como autoridades, como medios de comunicación. Desplegábamos al narcotraficante, a las ejecuciones, pero el delito que realmente pega al ciudadano es el que le da en su patrimonio, en su bolsillo, en su familia, en la integridad física de él propiamente y de su familia. ¿A qué me refiero? Casi todos los delitos patrimoniales violentos, como es el robo, el asalto, el robo a casa habitación, robo a negocio. Ese es el que realmente, ¿por qué? Porque ni ellos tienen los grandes seguros que tienen los bancos, por ejemplo, y difícilmente podrán recuperar lo robado. Porque además, como ya lo analizaremos, pues es un entorno difícil para denunciar, para que se dé con los responsables y más aún para que recuperes tú los objetos robados si es que se encuentran. Eso nunca lo No. Entonces, ese es un entorno. El otro, la inteligencia policial. Difícilmente puedes tú hablar respecto a eso porque a eso se apostó en las administraciones municipales actuales. En Zapopan y en Guadalajara se pusieron otro tipo, entre comillas, de jefes policíacos. Que yo siempre señalé, sí, los conocíamos como intelectuales de la seguridad, la mayoría son licenciados en seguridad, y en Zapopan se dio un fracaso rotundo y en Guadalajara va por el mismo sentido, porque son policías que están detrás del escritorio y que nunca se han puesto un uniforme, que no saben lo que es trabajar 12 horas, llegar a tu casa cansado, apenas cenar, dormirte, convivir con tu familia a medias y estar levantado al día siguiente otra vez, que son horarios que son absurdos. Claro. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a los policías operativos ese tipo de situación? Entonces, si no son tan inteligentes, además te das cuenta,
porque no han cambiado las realidades de la policía, operativas de la policía. Tan es así que, bueno, es lo que se le está exigiendo mayores resultados, ¿no? Bueno, pues con estos puntos de la inteligencia en policías y también acerca de las denuncias, nos vamos al corte. Estamos hablando de la delincuencia e inseguridad en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Zul de la Cueva está escribiendo mucho, entonces de regreso seguramente tendrá algo que comentarnos. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando acerca de delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues antes de irnos al corte, yo había dicho que Zul estaba escribiendo, Paloma tiene también ya todo un esquema, ¿no? Raúl lo tiene todo concentrado, ¿no? ¿Quién quiere continuar? Antes de irnos al corte, retomando, hablaba Víctor Manuel Chávez Ogazón acerca de la impunidad, de las denuncias, acerca también de los cuerpos policíacos de la inteligencia, ¿no? Que, bueno, pues eran policías de escritorio quienes estaban detrás y que no vivían, digo, ni el sueldo, ¿no? Ni tampoco la protección o la poca protección que pueden llegar a tener los policías. Paloma, por favor. Es muy seriecita. El esquema de flujo que tiene. Aquí. No, bueno, lo que pasa es que hay muchos asuntos en el tema de seguridad. O sea, me brincan muchas cosas. Desde la experiencia personal de dejar un carro a la calle y que te roben una llanta puesta, que ya me ha pasado. ¿Lo dejan con ladrillito? Con un ladrillo, o sea. De menos te dejan el ladrillo. Tirado. Ese tipo de cosas hasta como lo que sucede a nivel de estructura y gobierno, ¿no? Que hay una guerra de cifras de quién da más y quién da menos. La Procuraduría todavía, antes de que cambiara el gobierno, lanzaba ciertas cifras y las policías siempre reclamaban de que no eran las cifras oficiales, que eran más delitos, ¿no? Era una guerra de cifras que siempre hubo entre el gobierno del Estado y los municipios para decir quién da más. Cosa que a mí desde entonces me hacía pensar que no había como un entendimiento de la importancia de la seguridad para los ciudadanos. Era más como un asunto de qué corporación lo hace mejor, ¿no? A raíz de eso, creo que se generó un discurso bobo sobre quién es el responsable de la seguridad, el PRI o el PAN. Y ese discurso sigue permeando y creo que ahora ha entrado también esa lógica Movimiento Ciudadano, ¿no? Allá sí, acá no. Y me parece absurdo porque la inseguridad la sufrimos, la padecemos todos, ¿no? Con partidos, sin partidos, fuera de ese esquema. Y en todos los rincones. Y en todos los rincones, ¿no? O sea, En todos mis rincones, no. Lo mismo sucede. No, bueno, aunque sea viernes. Lo mismo sucede en la zona centro, en las zonas que ya están localizadas como de relevancia y en donde ciudadanos ya se están organizando, que creo que por ahí va la tendencia a
poder resolver o al menos visualizar un problema que siempre lo hemos padecido, pero que en este momento es álgido, que es el centro, Santa Tere, en Providencia, que va mucho asunto de robo de autopartes, en Zapopan igual, ¿no? O sea, zona centro de Zapopan. Y creo que podríamos hablar como de dónde viene la inseguridad y de la falta de oportunidades y de la marginación y la desigualdad que en algún punto en la mesa se pudiera discutir. Pero a mí lo que más me genera ruido, que parece que lo hemos normalizado, es la impunidad como tal, ¿no? Es que en este país, en esta ciudad, es más fácil robar que cualquier otra actividad, ¿no? Porque nadie te va a decir nada, nadie te va a detener, nadie te va a reclamar. No hay reparación del robo que tú hagas. Es fácil hacerlo y asumes un riesgo, sí, pero el costo es superior a cualquier otra cosa que pudieras hacer. Y creo que ahí las autoridades no han dado soluciones y como ciudadanos estamos pasmados, ¿no? Entre el miedo, entre qué se hace, a nivel de organización, una lucha ahí por tratar de organizarse que, pues, chido, pero como que dices, híjole, ojalá tuviéramos mayores herramientas para decir, se hace esto, como ciudadanos queremos esto, y todavía nos falta mucho para organizarnos. Entonces, yo le encuentro como muchos claroscuros al tema. Obviamente, me parece un asunto fundamental y veo que las autoridades no están dando respuestas. Ok. Raúl, Zul. Zul con su Zul, diagrama Zul, por de venir favor. roba. Bueno, haciendo un recuento como de la crisis tapatía, ¿no? Se quejan los ciudadanos y el alcalde se sube a un helicóptero. Esto para mí es importante, ¿no? Y dice que está viendo el crimen en la ciudad para ver dónde va a acomodar las patillas. A menos que el alcalde sea Steve Austin, el alcalde nuclear, y tenga un ojo biónico. O esto sea Legoland. O esto sea Legoland, pues, o sea, no, juro por mi madre que no entiendo qué está pensando, ¿no? ¿A qué se sube a un helicóptero? A darnos a tole con el dedo, ¿no? A ver la Entonces delincuencia. todo empieza con un curita, que es la lógica gubernamental. Vamos a tapar esto, cerrar los ojos y pretender que no hay un elefante en el cuarto. Se trata de apagar la opinión pública y no de apagar un problema. Y a partir de ahí viene una cadena infinita de insensateces por parte del gobierno municipal, ¿no? En el caso de Guadalajara. En el caso de Guadalajara, ¿no? Que es donde está ardiendo la cosa. El alcalde va a una reunión de vecinos a la Colonia Americana a la que asistí yo y habla de la importancia de podar arbolitos y arreglar luminarias. Barrer y trapear. O sea, me parece muy interesante que Parques y Jardines haga lo suyo, pero ¿de qué está hablando? ¿No? Ni siquiera es del todo culpa del alcalde el problema de la inseguridad y lo rebasa como institución a él, ¿no? Pero me parece que ha actuado tropezándose una y otra vez, como tratando de hacerle así a lo que a él le asusta, más que tratando de ver un problema, ¿no? Tiene que ver con la inoperancia de instituciones muy viejas, ¿no? Yo creo que hay que empezar por pensar en simplificarle la vida al denunciante, como paso número uno. Las cifras que da Víctor, por ejemplo, no tenemos idea de saber qué tan abajo de la realidad están, ¿no? ¿Cuánta gente no denuncia? Si se habla de 12,000 denuncias, debe haber 100,000 teléfonos robados, ¿Qué ¿no? dicen? Dos de cada 10 son los que se denuncian, ¿no? Más, Sí. digo, más menos. Hay una ¿no? cifra negra que no escapa, que es 3 veces más la cifra. O sea, y estaríamos hablando, si son 9,000 celulares, por ejemplo, en el 2012, que fue la mayor cantidad, pues estaríamos hablando de hasta 27,000 celulares. ¿Por qué? Porque pues mucha gente decide no ir a denunciar porque sabe que le va a llevar 3 días y el celular a lo mejor nomás va y lo reporta a la empresa, dénmelo de baja y no lo va a reportar ya. Y eso sucede ya en la mayoría. Lo que te interesa es cuidar tu número, nada más que no sea mal usado, pero el equipo ya... Pero ¿cuál es el incentivo para el denunciante? El valor estadístico de su denuncia, no más. Y la neta, yo no voy a perder 8 días de mi vida para un valor estadístico, pues, en una institución que me va a tratar mal, que se va a tardar un montón. Es horrible denunciar, ¿no? ¿Por qué no puedo ir al módulo de policía de la esquina, de los 16 que funcionan, pues, a que ahí me llenen mi reporte, ¿no? Era lo que se hablaba, que no hay ministerios públicos para poder hacerlo. Digo, es el de la calle 14 Y se se acabó. acabó. Y si hay unos que están de vacaciones y eso, pues no hay guardias que
estén para atenderte. Te pongo, ¿no? por ejemplo, se recuperaron varios celulares en estos operativos. En días pasados, una persona que fue víctima me decía que él pensaba que ahí pudiera estar su equipo. ¿Y ustedes saben que alguien le haya entregado su equipo? O sea, Se volvieron a vender. hasta ahorita no hay nadie porque no se pueden identificar, la gente no tiene facturas o simplemente nadie ha ido a reclamar. Pero ¿cómo vas a ir a reclamar si no? No hay Ahí esa información. lo ideal sería que checaran el número, checaran las denuncias y le hablaran a la persona. Y hasta aquí tenemos tu teléfono celular. Ven y recógelo. No, bueno, pero eso lo tendría que ser el inspector Clouseau y no está disponible aquí, ¿no? No está disponible. Hay Ocupado. otra cosa, ¿no? Que yo de verdad que no entiendo. Asuntos internos de la policía. Cuando uno sufre un abuso policial de algún tipo, uno va a asuntos internos de la policía. Para hacerlo, tienes que meterte al edificio de la policía, pasar en pasarela frente a todos los policías y meterte a un cuarto donde nada más vas a denunciar. Digo, tendría que estar, por lógica, tendría que respetar un poco la integridad del denunciante en lugar de amedrentarlo desde antes de ir a denunciar, ¿no? Se necesita reformar integralmente el sistema judicial, ¿no? Yo creo que es un error verlo como un asunto de policías y ladrones, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Retacar 8 cuadras de patrullas, elevar muchísimo el patrullaje en 8 cuadras para que se vayan los ladrones a las 8 cuadras de al lado y resolver nada más que los vecinos de Chapultepec se relajen un poco. Y lo más grave es que luego te vas a las 8 cuadras y se regresan a donde mismo. Sí, o sea, y además saben más o menos por dónde van a patrullar. O sea, no quiero decir están coludidos, pues, ¿no? Pero se ha de sospechar, ¿no? O sea, tienen como mapas, ¿no? Digo, los mapas que Digo, deberían... hasta Y digo que aquí el martes se platicó con el arquitecto que nos visitó del Parlamento de Colonias, mapas de delincuencia que en un momento dado se llegaron a realizar aquí en la zona metropolitana, y que fueron impulsados por las colonias y ya sabían, bueno, en dónde es donde se están robando más autos, en dónde hay más delincuencia en robo a casas. Bueno, a lo mejor los delincuentes sí tienen esos mapas. Nos hace falta, ¿no? Como las colonias. Esos diagnósticos los ha hecho todo el mundo, las policías municipales, los vecinos, las procuradurías. Y yo no he visto que a partir de eso digan, se hace una estrategia y que funcione. ¿No los usan? ¿No los han utilizado en las corporaciones o en la... Digo, no Otra sé. cosa para Deberían de agregar- servir, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, Perdón. todo debería servir, la Bueno, policía debería servir, las leyes No, deberían bueno, o sea, los servir. mapas ahí están, Sí. ahí están, que sean Sí, sí. utilizados. Ya se levantó como este censo, pero pues que sea utilizado. Pero Perdón, eso a ver, yo creo que hay un asunto que es, que todos los políticos lo saben, parece que el alcalde de Guadalajara no, o sea, lo dijeron, pero se le olvidó. Los robos no se acaban, no se van a acabar, seguirán. Y todas las autoridades, a la que me digas que ha sido la mejor autoridad y que ha bajado el índice delictivo de Guadalajara, lo ha hecho así. Es un asunto de percepción. Además lo dicen Claro. públicamente y nunca les logramos entender hacia su dónde van. defensa. No, pero es un asunto de percepción desde esta lógica. Va a seguir habiendo robos en todas las colonias de Guadalajara, o en todas las colonias de Zapopan, o en las de Tlajomulco. Pero si ellos logran controlar que en ciertos puntos de la ciudad, en Guadalajara concretamente estos que los han mencionado todos, Claro. Chapultepec, Providencia, el centro, que es Zapopan, donde sí. confluye más gente, porque va a los bares a comprar algo, si logran inhibirlo ahí, por supuesto que van a bajar la percepción muchísimo. No quiere decir que los robos Disminuye. Desaparezcan. van a seguir robando en Santa Margarita o en otros lugares, pero como no hay un flujo tan grande de personas, entonces no se siente, existe, pero no se siente esa inseguridad o no se hace tan visible. Eso es lo que hacen y de esa manera operan. O sea, y todos los que hayan estado en una hacienda, en un policía operativo te lo sabe decir. O sea, ¿Sí? esa es la forma en que le bajan a la bronca de, que la gente no se asuste, que no salga, que no pase esto, que me tengo que subir para ver por dónde van al helicóptero. Por Bueno, favor. o sea, es un asunto de percepción desde ese punto de vista. Ahora, a mí lo que me llama la atención y lo que creo que deberíamos de discutir es, tampoco podemos dejar en manos de la policía esto, como bien lo decía Azul, o sea, no es un asunto de policías y ladrones, y no puedo decir yo, es que la policía tiene que hacer un montón de cosas, pero simplemente es materialmente imposible. O
¿Cuántos policías hay en Guadalajara? 2,400. ¿Y cuántas personas circulan al día por Guadalajara? No, de hecho, estamos 53 policías abajo de Entonces, lo que y necesitaríamos. aunque tuviéramos 60 policías arriba, o sea, hay una cuestión que no podemos dejar de lado. O sea, la seguridad está bien. Ellos tienen funciones que cumplir, tienen cosas que hacer, pero también tenemos, y lo decía Paloma, o sea, tenemos que entender que también es un asunto nuestro. Que es un asunto, si a mí me van a robar, o sea, a mí me interesa que no me roben. Y yo no voy a estar a expensas de que el policía pase o no pase. Claro. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, ver, pues con los que tenemos, lo que mencionabas antes de entrar, o sea, con los que tenemos cercas, ¿cómo nos vamos a organizar? Ya hay algunas experiencias que han sido públicas por esto mismo, ¿no? Porque es en la colonia. Pero hay otras experiencias que no Que no son se saben. públicas y que son bastante exitosas. Y hay experiencias que son exitosas en una microcuadra, si tú quieres. Sí. O sea, y hay gente que ha podido organizarse y que ha podido entender cuáles son los roles de sus vecinos. A ver, un ejemplo. Creo que es en Santa Margarita. Ahí tú dejas el carro en una cuadra y te lo roban, en la otra no. ¿Por qué? Porque los vecinos de esa cuadra, hay un señor ya grande que pues, él ya está grande, pues él se dedica a cuidar. Y es familiar y entonces entre todos, bueno, saben, el señor tiene un silbato, ¿eh? Y nada más suena el silbato y salen todos. Y en esa cuadra no te roban y en la otra sí. Ok. Pero ahí, perdón. Perdóname, tenemos que ir a un corte. Sí. Nos quedamos con esta idea acerca de, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Si es percepción esto de la delincuencia y la inseguridad o si es real su experiencia? ¿Por qué nos platica su experiencia? Estamos en el 3030-5307 y también en la alada sin costo 01800-087-8817 o hasta dónde tendría que ser percepción, ¿no? Que nos diga la gente. Puede ser. Y estamos también en Twitter, en @C7-Est Central. Regresamos después del corte con Víctor. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. O sea, Ya de regreso. Me avisan. En Estación Central, 5 de la tarde con 34 minutos. Tenemos llamadas, les damos salida de una vez. Raúl Muñoz Delgadillo del Salto. Esta llamada es de ayer. Me parecen excelentes las reflexiones que se están dando, sobre todo porque las de hoy no es cierto. Porque no, claro que no. Porque es una radiografía de lo que sucede actualmente en la zona metropolitana. Él nos llama del Salto y dice que ahí la policía protege narcotienditas, asalta a los trabajadores que salen de noche en el corredor industrial. Y cuando pedimos apoyo al presidente, resulta que nunca asiste al llamado ciudadano de emergencia. Y pregunta, ¿cómo podemos hacer cuando vemos la omisión del Ejecutivo Municipal? Saludos a todos. El salto es cosa y aparte. Sí, no. Es un SOS. en Ya. todos los sentidos. Sí, en todos los aspectos. El ingeniero Juan Raimundo de León llama de la colonia Hormiguero.
Dice, el gobierno exige la preparatoria como obligatoria, pero no ha creado más escuelas para cubrir la demanda del nivel. Por ello, los jóvenes menores de 20 años que no tienen empleo son presa fácil del narcotráfico. Dice que en las casas abandonadas del centro de Guadalajara pudieran hacer preparatorias, por ejemplo. Deberían de tener un curso de capacitación para los jóvenes sin empleo, enseñarlos a ser empresarios y no obreros. Faltan carreteras, empleos, escuelas y dice, en las universidades deberían de dar el idioma mandarín como obligatorio. Deberían también de ampliar las carreteras. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Carlos Valencia, de la colonia Centro, del Centro. Así como tenemos el padrón electoral, hay un padrón de rateros. El que roba es conocido, comenta Carlos Valencia. Si el gobierno quisiera, pudiera conseguir los datos de estas personas. ¿Sí? ¿Existe un padrón de rateros? Es que deberían, O algo así. bueno, anteriormente cuando existía el servicio secreto aquí en Jalisco, y era una de las virtudes, de las pocas virtudes, porque la verdad es que una corporación negra que se dedicaba a la tortura y otras cosas. había pensado No, que tuviera ese una es un secreto. virtud. tenía un padrón de Tengo miedo. delincuentes, o sea, pasaba algo, se robaban algo y eso lo llegamos, no me tocó a mí reportear en aquel entonces, obvio, pero lo vimos nosotros reflejado en algunas informaciones que se robaban un vehículo en una calle y sabían exactamente quién se lo llevó, porque dicen, él opera ahí, él iban y lo recuperaban. Y pasaba con los políticos, oye, me robaron este objeto. Y, ya sabemos quién, ahorita venimos. Y pasaba así, ¿por qué? Porque tenían ese control de la información. Y hoy las corporaciones no tienen ni eso. No fichan ni a sus detenidos. Se supone No, que la plataforma sucede en la en México fiscalía. es para eso, ¿no? Sí, sucede en la plataforma, pero la corporación, como información inmediata, tú debes de tener tu propio Pero fíjate, Víctor, padrón de personas. O sea, si detienes a diario, no sé, 50, 60 personas que son remitidas a la gente del Ministerio Público, debe de existir la ficha de la persona con fotografía, antecedentes, para tu consumo interior, para tener precisamente el control de la información. Pero ahí entramos a una cosa, ¿no? El demoníaco interior de las corporaciones, ¿no? Lo que pasa en la calle 14 es una cosa de dar pavor, ¿no? Es una vieja maquinaria totalmente anquilosada, donde todavía hacen los expedientes a máquina y los cosen a mano, ¿no? Necesitas, para que esto funcione, ponerles compus a las corporaciones, ¿no? Modernizarlas realmente. Sí, Y eso requiere una reforma integral, ¿no? Es que Muy- ¿Ponerles computadoras? no, no. Toda una reforma. No, una reforma integral de cómo funcionan las leyes, pues, ¿no? Para limpiar, De un programa a otro. desde que un juicio civil tarda 50 años, pues, porque digo, yo sé que me estoy saliendo del tema, ¿no? No, Hasta, pero es no, parte de y un la... penal hasta que un también, motorratón entra O sea, y sale a los 5 minutos con una fianza de 5,000 pesos, ¿no? imagínate, y eso viene, es que es muy complejo. Yo creo que sí tendríamos que ir en partes. Primero, el sistema de policía es importante porque los municipios son los que atienden inmediatamente el delito. O sea, porque ocurre en su Claro. jurisdicción, atiende con sus policías municipales, luego se supone que si hay un delito que perseguir entra a la fiscalía y si esa persona, si se logra detenido, se consigna ante un juez y ahí, bueno, viene el mayor grado de impunidad porque solo el 2% de los que son consignados son sentenciados. O sea, solo de cada 10 delincuentes estamos hablando que solo 2 alcanzan de cada 100, solo 2 alcanzan. bueno. O sea, es muy De bajo. esos dos que son consignados, solo ¿Cuáles .03 ve un juez, etcétera, Sí, etcétera, etcétera, y ¿no? alcanza una sentencia, pero y a lo mejor el que menos recursos tiene es el que se queda en la cárcel y así nos vamos. O sea, pasó hace poco, ¿no? Entonces, dentro de esa estructura de justicia, o sea, tendremos que ir analizando cada uno de los aspectos. Yo creo que ahorita, en la primera parte, estamos con las policías municipales. Y así tendríamos que ir haciendo el recorrido hasta llegar al sistema penitenciario, porque incluso ahí se falla. Se supone que es un sistema de readaptación social, o sea, No, bueno, pues, la escuela de- y termina siendo una escuela de la delincuencia, ¿no? Entonces, aquí el aspecto es eso. Ahorita estamos en las policías municipales, centrándonos en eso, es parte de lo que mencionaba mi compañero, pues hay que a ver cómo trabajan, qué es lo que buscan y si realmente tienen un objetivo en ese sentido. Porque ya ahorita son corporaciones que se dedican a contener la situación.
No hay nadie que diga, bueno, voy a tratar de bajar. Para empezar, no tienen, ya lo vimos, no tienen los suficientes elementos policíacos. La ONU habla que por cada 100,000 habitantes tendría que tener 300 y tantos policías. No tenemos ni 200, entonces nos faltan como 53 aproximadamente. Entonces, desde ahí ya está fallando la situación. Y si vamos analizando, ahora que venga el recorte de los policías que están reprobados en el Centro de Control de Confianza, todavía esa cantidad va a bajar más. O sea, Además, la situación está ¿a más qué se difícil. van a van a hacer? dedicar? Claro. Exacto. Fíjate, en la policía de Guadalajara se hablaba hace unos días, van a quedar 480 policías sin trabajo hasta las cifras que van ahorita. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, desde ahí creo que viene, ya no se diga las demás Comprar una fallas. moto, ¿no? Pues ya Ok, salimos rápidamente con estas llamaditas. Esta llamada es anónima. La inseguridad está del nabo, dice. Los policías están del lado de los narcos. Esta persona, vive en el municipio de El Salto, nuevamente. Y cerca de donde vive está el de la plaza, que le dicen el cubano. Y las patrullas van y lo protegen en lugar de que lo encierren en la cárcel. Pues con razón Caso es del anónima. Salto, ¿no? Ok, Nancy Loza de Tlaquepaque. Hace falta modificar la educación en cuestión de servidores públicos y ciudadanos. Deberían crear mejores oportunidades de empleo, mejores sueldos y mejor educación. Rafael Arciniega Franco. Excelente que tengan a las diferentes esferas de opinión, pero creo que falta que inviten al ciudadano de las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara para que los que en verdad sufren los problemas den su opinión y posibles soluciones. Muchas Para gracias. eso está el teléfono, ya él dio su opinión. Muchas gracias, Rafael. Eres bienvenido aquí a C7. Leticia Guerrero de Tlaquepaque. Sería conveniente que mejor que estuvieran presos los delincuentes hicieran servicio comunitario, como de pinta de bardas, arreglo de jardines, ¿Te etcétera. imaginas Banda. a Caro Saludos. Pintero? A Caro Pintero. Ok, hay mucho que, por ejemplo, ayer con los diputados decían, bueno, es que lo primero en lo que se tendría que poner a trabajar, como dices, es muchísimo, ¿no? Hay muchas aristas. Agua, por favor, para hacer ¿no es cierto? Ellos decían, tenemos que dar mayor presupuesto para seguridad, Eso para es una tontería, policías. perdón. Yo ¿Es una ahí tontería? difiero, o sea, se pueden gastar millones de pesos. Millones, pueden millones construir y millones y edificios, millones, pueden, exactamente. ¿no? Andar en helicóptero todo el día. Pueden hacer miles de cosas, pero no es, Y no lo es han el asunto. O sea, el asunto de la seguridad no está en la policía, y es lo que no han entendido. Y vienen, o sea, replicando un montón de esquemas. A ver, en este país nos estamos quejando de una matanza tremenda en todo el país desde hace 6, 7 años. Y la solución fue meter más policías y más policías y más policías Más y armas, hacerlos sí. chingonométricos, perdón. Y pero- hacer laberintos de corporaciones Ajá. encima de corporaciones con el ejército y y, no la hay marina. nada distinto. Entonces, no es por ahí, digo, hay que toparse con la pared 18 veces para darse cuenta, pero no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de policías, o sea, va por otro lado. Va en el sentido de, a ver, también que yo creo que es una parte muy injusta, la que tenemos muchas veces, la actitud que tenemos los ciudadanos o las personas comunes y corrientes hacia los policías. No todos son ladrones, no todos están Es cierto. involucrados. Incluso hay un grupo ahorita, los de policías de Guadalajara, que están desde el interior tratando de hacer algo, están tratando de decir, a ver, hubo una carta hace unos días, ¿no? que decía, piden ayuda a ciudadanos. salimos y nos partimos el lomo porque creemos en esto y porque creemos... Ellos creen en esa parte, bueno, nosotros nos toca desde otro lado. Evidentemente, sale un Sí. policía gandalla y jodió a todos. Pero fíjate bien, eso es Si quieres, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte. Siempre me interrumpe. Pero de regreso, rápidamente, nos vamos al corte de una vez. Ya 30 no, 30 la próxima es 53 todo tuyo. 07 y 01 800 087 88 17. Regresamos rápidamente después del corte con Zul y con conclusiones. Ya no lo vamos a interrumpir. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central, hablando de la delincuencia e inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de irnos al corte, Zul de la Cueva fue brutalmente interrumpido por mí. Violencia. Por favor, Zul. Bullying. No, el bullying pasó hace un mes. ¿no? Sí, ya. Hablamos del bullying hace un mes. Es cierto, perdón. Por favor, Zul, tenías la idea. No, hablaba de esto de policías de Guadalajara, ¿no? Han tratado de comunicarse en redes sociales, han dicho aquí estamos, no somos los malos, y los estamos empezando a ver todos, ¿no? Y sí, sí empieza a haber como una cierta relación ahí, ¿no? Que a mí me habla de que se puede recomponer la relación policía-ciudadanía. Ojalá. Yo no dije que se vaya, que se puede recomponer, ¿no? Y esa era mi idea que traía muy bien en la cabeza. O sea, para eso te... corte y plap. No, ¿eso era todo? Sí, lo hubiera podido decir antes Ay, del corte. sí. No, bueno, o sea, tú dices, no crees que pueda como recomponer. Al revés, creo que esa es una prueba de que se puede recomponer. Sí, se puede recomponer. ¿no? Bueno, debería, porque yo no sé cuánto tiempo más la ciudadanía pueda aguantar, seguir así, ¿no? Sí, ok, tenemos llamadas antes de irnos a las conclusiones. Digo, gracias, Zul. Esta ya rápidamente. Anónimo, Raúl Torres, lo que dice está mal. Bravo. Esta persona tiene negocios en San Juan de Dios y lo asaltaron a él y entonces los policías lo tomaron como ladrón. Los mismos policías le pusieron, un abuso, habiendo cámaras y no hicieron nada. No sé qué Le tocó unos malos policías. Es que es una tómbola. O a lo mejor por lo que decía del asunto de perseguir. No debería ser una tómbola. Sí. No debe ser parejo, ¿no? Eso sí. Claro. Eso sí. Ok. Eduardo Morfín, de la Colonia Americana. Él es vocal del núcleo de Colonia y nos comenta, la inseguridad es producto del desorden de la ciudad y de la impunidad. Una solución es que en la ciudad exista orden, respetar los usos de suelo y los planes parciales. Si el gobierno se apegara al respeto de los usos y a los planes parciales, no existiría el desorden. Gracias al desorden existen los malandrines. Es cierto. Cuando mezclas antros con casas, habitación, zonas residenciales que están de una puerta a otra, pues, Sí, pero solucionando eso no se soluciona la inseguridad. No. Decir que existe la solución, me parece que No, es pero sí caer en genera, cosas muy sencillas, ¿no? ciertas dinámicas diferentes en barrios en los que no están acostumbrados a la recepción de tantas personas. Eso es muy cierto. Sí, sí es un problema. No sé si ese sea el gran problema de la inseguridad, yo creo que no. Pero es uno. Es una de las va cosas ahí, que abonan, pues sí, un poco, sí, como no. Que va cambiando el uso de suelo. Luis Estrada, de la Colonia Constitución, una vez habló a la patrulla porque había una pandilla lanzando piedras a los carros estacionados, pero nunca llegaron. Si no hacen su trabajo, pues no se les debería de pagar. Nunca llegó la patrulla. Pues sí. Se les paga poco, en realidad. Se les paga También casi poco. no ¿Qué se tan les paga. protegidos están también? ¿No? Creo que Es un están tema. muy poco protegidos los policías. El martes nos comentaban aquí. las policías municipales son las más olvidadas. De hecho, con ese cambio que se le dio de crear la policía única a nivel nacional, porque ese era el primer objetivo, las policías municipales fueron convirtiéndose en policías casi de rancho. O sea, pocos recursos, todo se concentró en la federación y no llegó el apoyo en su momento a los policías. Sí, bueno, pero en zona metropolitana también de pronto se echan unos golpes de pecho tremendos de no hay dinero, estamos mal, y me parece que... A mí me parece que no hay dinero y que están mal. No, pero me parece que a veces es demasiado lastimero el discurso policiaco cuando se gastan millones en construcción de muchísimas cosas. Zapopan construyó un edificio que ni usa, por ejemplo, de la policía. Guadalajara también tenía la intención, no sé si lo hizo o no, y eso generó tema en Subsemun por el mal manejo del recurso allá por donde estaba la Canadá, ¿no? En esa zona. Por ahí podemos empezar. Si en Palacio roban, Te roban la bicicleta fuera de ahí, o sea... Yo pienso que el tema, bueno, eso quisiera hacerlo de mi conclusión, pero sí. Pienso que la inseguridad también para los gobiernos ha generado una dinámica económica muy redituable para ciertos sectores, ¿no? Para ciertos proveedores, ¿no? Por ser un tema oculto, complicado,
se ha generado toda una industria alrededor de eso. Compraron helicópteros de G.I. Joes, compraron armamento que nunca quisieron decir cuánto, ni cómo, ni qué. Muchísimo dinero en una deuda pública, ¿no?, que estamos pagando como ciudadanos para cámaras que cuando suceden que dejan 26 cuerpos muertos, ¿no? De gente. Nadie vio. ¿No? Nadie vio, ¿no? Porque esas cámaras no sirven. Ese tipo de cosas, la verdad es que sí generan muchas dudas. Y luego siguen aplicando, siguen aplicando cosas que ya se probó en otras ciudades que no sirven para nada, ¿no? No dudes que se les ocurra, a cómo andan, poner botones de pánico en la colonia americana, ¿no? Claro. O lo que mencionaban de poner en las patrullas cámaras, o sea, una serie de tecnologías que, insisto, que tienen que ver con una industria que es muy redituable para ciertos sectores y que tampoco creo que como medios hemos sabido explotar por dónde viene eso. Las cámaras ligadas a televisoras, las cámaras ligadas a los grandes empresarios del mundo, ¿no? Y todo a cuenta de la seguridad, porque para ustedes es importante la seguridad. O sea, en ese discurso creo que se nos ha olvidado muchas cosas. Ok, gracias, Paloma. Marta García, continuando con estas últimas dos llamadas, de Lomas de Zapopan, a mi esposo una patrulla lo esculcó y le quitaron su celular y a su compañero le sacaron dinero de la billetera. Eso no pasa. ¿No? Luego se toman foto con él. Ok. Anónimo, sobre la impunidad le ha tocado verla porque en la calle 8 de Julio y la calle 22, cerca de Patria, hay una calle, no dice el nombre, hay familias completas que se dedican a vender drogas y las patrullas casi no pasan. Y cuando pasan, saludan a los narcotraficantes. Ok, bueno, pues vamos hablando cerrando, ¿no? Con estos puntos. Ya nos comentan de la impunidad, son llamadas anónimas, ¿no? Pues, ¿qué indica esto? Queda medio, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues tenemos los últimos 5 minutitos para llevar a cabo nuestras conclusiones. Quisiera Torres. nada más terminar con eso. O sea, es un problema súper complejo. O sea, hay un montón de aristas. Como dice Paloma, es redituable por muchos lados, no nada más para los gobiernos municipales, sino para todo un mercado negro de un montón de cosas que se consume. Y un mercado lícito también. Sí, claro, pero si no hubiera quien consumiera eso, bueno, pues no. O sea, hay mercado lícito e ilícito. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que empezar a ver el tema de la seguridad no como algo alejado y que le toca resolver a las autoridades nada más. Tienen su que ver muy importante. Tienen muchas cosas que hacer y les toca y se las tendremos que exigir. Pero no podemos estar esperando a que creen un mejor sistema de castigos, punitivo, un mejor sistema para que podamos denunciar. No podemos esperarnos a eso. Tenemos que empezar. Lo tienen que hacer, pero no podemos estar esperando porque no lo van a hacer. Entonces, o cuando llegue ese momento. Entonces, yo creo que tenemos que entender que ese tema lo tenemos que interiorizar nosotros como personas, cada uno, dónde vivimos y ver de qué manera con los que tenemos cerca podemos empezar a protegernos unos con otros y ver de qué manera ese pedacito de 100 metros que es tu cuadra puedes abonar a que sea un poco más seguro con los que ahí viven también. Eso termina en grupo de autodefensa, pues, ¿no? Llámale de autodefensa, de auto... Vecinos vigilando. Como sea. No, lo que quiero decir es, la onda de la autoridad es omisa, la autoridad no sirve, y entonces lo agarro yo. No es agarrarlo. Pero ese es el camino, pues, ¿no? O sea, no lo sé. Eso es lo que estás diciendo. No, yo estoy diciendo, a ver, ojo. Yo no estoy diciendo sal a la calle y haz tu patrulla y vete a macanazos como los ángeles guardianes del vampiro canadiense, agarrar drogadictos y a ver acá. No. Yo estoy diciendo, hay formas y eso, a ver, no hay una receta. Cada quien lo tendrá que ver y cada quien, yo vivo en un lugar, tú vives en otro, Víctor en otro, Paloma en otro, o sea, pero es esa parte que es de alguna manera lo que transitas día a día, donde vives día a día, de qué manera puedes con los otros, con los que coexistes y convives ahí, hacer que sea un lugar más seguro. Yo no se lo quiero dejar a un policía, ni pretendo, porque nunca va a pasar un policía por mi cuadra. O bueno, sí, pero por otras cosas. Bueno, pues la proactividad. 1 minuto, Azul, por favor, para tu conclusión, para que Víctor también nos dé su conclusión. Rápidamente, ¿no? Todos sabemos dónde venden las autopartes robadas. También los policías, también el alcalde. Todos sabemos dónde venden los celulares robados. También los policías, también el alcalde.
Todos sabemos dónde están las casas de empeño y lo fácil que es ir a empeñártelas robadas. Todos sabemos que en la plaza de la tecnología venden celulares calientes, computadoras calientes. Y a mí y a mis vecinos no nos toca ir ahí. Ok, gracias, Zul. Víctor, por favor, tu conclusión. Sí, importante retomar lo que dicen mis compañeros, la prevención del delito por parte de los ciudadanos. Yo no estoy de acuerdo con que tenemos que llegar a la autoprotección, ojo, que podemos prevenir los delitos, pero el 115 constitucional es muy claro, la seguridad es una responsabilidad del municipio y tienes que hacerlo. ¿Cómo? Es ahí donde vienen los errores y donde estamos pagando las consecuencias, no de una ni de dos, sino de 3, 4 administraciones o quizás hasta más, donde fueron omisos y que hoy estamos viviendo los momentos. Esta impunidad que habla Zul existe desde hace muchos años, la conocemos y las cosas se venden ahí y nadie ha hecho nada. Solo cuando un medio de comunicación lo publica es cuando van y revientan. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, efectivamente hay que apoyar a las policías municipales en muchos aspectos, como ciudadanos, pero también la autoridad tiene que hacer lo mismo. Son hombres los que desarrollan ese trabajo, necesitan más respaldo, ser vistos como tales, como profesionales de la seguridad y que por supuesto que también ellos tienen preocupaciones a diario que hay que poderse en su momento quitar, o sea, me refiero a resolvérselas para que ellos puedan salir a cuidar a la gente. Ok, muchas gracias, Víctor. Pues bueno, nosotros ya con esto cerramos. Ojalá que cerrando el programa se acabara la delincuencia y la inseguridad, tan fácil como eso, ¿no? Acabamos con el tema, pero pues no. Entonces, la reflexión queda también para cada uno de ustedes, ¿no? Para cada uno de nosotros como ciudadanos, cómo le exigimos, cómo nos unimos en colonias, cómo estamos alertas, cómo estamos también checando los medios de comunicación, etcétera. Entonces, pues bueno, con esto cerramos la semana. Yo les agradezco a cada uno de ustedes haber venido. Gracias, Paloma Robles de Reporting. Gracias. Gracias también a Víctor Manuel Chávez Ogazón del Occidental y Medio UDG Noticias. Al contrario, gracias. Zul de la Cueva, muchas gracias, periodista informador y también de Proyecto 10, y Raúl Torres de La Jornada. Gracias, Doña. Pues la próxima semana vamos a hablar acerca, ¿han escuchado de la nueva ley de movilidad? Sí. ¿Han escuchado algo? Sí. Bueno. Torito, Ok. gallito. No, pero ya se quedó como el torito. No. No, por eso digo torito, La próxima gallito. semana lo platicamos. Tonallita. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana. Los dejamos en compañía de Nidia Cervantes y C7 Sociedad. Hoy se va a hablar acerca del bullying. Entonces, pues los invitamos a que permanezcan con nosotros. Aquí voy a bullear. Aquí en C7 sparring. Jalisco a través de C7 Radio y C7 Televisión. Adiós, que la pasen bien. Buen fin de semana. Cuídense. Bye. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.